Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto volver a encontrarnos en una noche más en Punto de Vista por Canal 2 de Perico. Hoy se cumplen 72 días de la cuarentena dictada ya por ese 20 de marzo que parece tan lejano, dictada, digo, por el presidente de la República, el doctor Alberto Fernández. Cuando termine esta fase de la cuarentena, Argentina se va a transformar en el segundo país del mundo, detrás de China, con la cuarentena más larga que está teniendo. Obviamente, esto abre un gran debate en la sociedad argentina porque, bueno, muchos dicen de que el pico de contagios todavía no ha llegado y esto aparentemente estaría llegando en la segunda semana de junio o los primeros días de julio. Con lo cual, algunas voces que salen de la Casa de Gobierno empiezan a informar de que habría una nueva etapa más de la cuarentena, que estaríamos hablando una extensión hasta fines de julio, primeros días de agosto. No hay ninguna duda y me parece que no debe haber una discusión, no hay ningún tema de debate si es que la vida es importante o no en el ser humano. Yo creo que todos, o la gran mayoría, vemos a la vida como un don divino y nadie la quiere perder. Pero también acá empieza, cuando se empezó a conocer la noticia de que posiblemente haya una etapa más de una cuarentena y que esto se alargue mucho más, bueno, ya empiezan a aparecer algunos ruidos desde los estamentos sociales. Las estructuras sociales de la Argentina empiezan a crujir porque empiezan en los hogares argentinos las medidas económicas que impulsó el gobierno nacional, como el ingreso familiar de emergencia para casi 9 millones de argentinos, que es trabajadores de la economía informal o monotributistas de las categorías más bajas, comercios que se cierran, empleos que se pierden, economía que se destroza, y esta es la otra cara de la cuarentena. Y entonces empiezan, a haber ruidos desde las estructuras sociales, porque la Argentina, los argentinos, las familias argentinas, ya vienen golpeadas de hace 2 años, más específicamente en abril del 2018, cuando empezó la debacle económica del gobierno del expresidente Mauricio Macri. Y llegó a marzo de este 2020 y se transformó en la tormenta perfecta. Cadenas de pagos que se rompen, miles de cheques que se devuelven, casi un 50%, según una encuesta, de los argentinos no han podido pagar los alquileres, ni familiares, ni mucho menos comerciales. Deudas impresionantes en tarjeta de crédito, en servicios de luz, agua, televisión por cable, que si bien esto se ha prorrogado y hay un impedimento para los cortes, pero la deuda está. Y en algún momento, cuando se levante la cuarentena, esa deuda queda registrada y tiene que pagar cada una de las familias argentinas. Y entonces, empieza a crujir el tejido social de la Argentina y empezamos a ver, por ejemplo, en Jujuy, la semana anterior, cómo cientos de trabajadores ambulantes empezaron a copar las calles de la capital jujeña reclamando la flexibilización y un protocolo para que ellos puedan volver a trabajar en su tarea habitual, que es de trabajador ambulante en cada una de las distintas calles o arterias de la capital jujeña. Hubo bocinazos, hubo manifestaciones también en distintas ciudades de la República Argentina y esto empieza a crujir porque hay una palabra que se empieza a conocer y se empieza a hablar dentro de la familia argentina, que es preocupación. Esa es la palabra, porque nadie dice todavía desde el gobierno nacional cuáles son las políticas para el día después. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuál va a ser la política económica para las empresas, para las pequeñas empresas, para los comerciantes, para los trabajadores formales, los trabajadores informales? Esta pandemia, esta cuarentena mostró en la Argentina
la verdadera Argentina, la Argentina que estaba escondida. 9 millones de argentinos expulsados del sistema laboral, por eso cobran los 10.000 pesos del ingreso familiar de emergencia. Y entonces habrá que decirle a esos 9 millones de argentinos, cuando ya no cobren el ingreso familiar de emergencia, cómo sigue su vida. ¿Cuál va a ser la política económica que va a tener el gobierno nacional para que esos 9 millones de argentinos no caigan ya definitivamente bajo la línea de pobreza que hoy ya están cerca de hacerlo? Habrá que el gobierno decirle cuáles van a ser las medidas económicas y sociales a esa clase media que ya dejó de ser clase media, que hoy pasó a la parte de abajo, al fragmento bajo, y hoy vemos y vimos, no sé si vos tuviste la oportunidad de hacerlo, vimos mucha gente de la clase media que toda la vida trabajó, que aportó, que tenía su negocio, que tenía su trabajo formal, haciendo colas en los distintos centros de abastecimiento para tener un plato de comida. La verdad que duele esas imágenes de esta Argentina, pero que esta es la realidad. Y entonces yo sigo sosteniendo y pidiéndole desde esta columna, desde este editorial a los gobernantes, que los argentinos en su mayoría y los jujeños en particular hemos cumplido acabadamente con las medidas sanitarias, con los que nos aconsejaron, y lo seguimos cumpliendo. Pero también es momento que nos empiecen a decir nuestros gobernantes qué medidas hay para el día después, para que esa palabra preocupación, que hoy se instaló en cada una de las familias argentinas y jujeñas en particular, sepan qué va a pasar, que el comerciante sepa qué va a pasar con su negocio el día después, qué va a pasar con los trabajadores de las industrias, qué va a pasar con los trabajadores del campo, qué va a pasar con los trabajadores de la construcción, qué va a pasar con los trabajadores independientes de la economía informal. Ya es momento de que los gobernantes empiecen a dejar de lado las encuestas de opinión que marcan como imágenes positivas altas en el tratamiento de la pandemia y del coronavirus, y también le empiecen a hablar a los argentinos cuáles son las medidas para el día después, para que esa palabra preocupación, que hoy ya convive con millones de argentinos, empiecen un poco a develar este misterio y empiecen a tener previsibilidad, a ver qué es lo que va a pasar, cuáles van a ser las ayudas, qué es lo que va a pasar, porque todo lo que se vino informando hasta hoy, toda la ayuda que vino del gobierno nacional no alcanza, es poca. Y, por ejemplo, las pymes, los créditos han sido inaccesibles para la gran mayoría de ellos. El IFE se va a cortar, no puede el Estado seguir pagándole 10.000 pesos a 9 millones de argentinos. Entonces, me parece que es momento de que esta nueva Argentina que salió a la superficie, esa Argentina que estaba escondida, esa Argentina con 9 millones de compatriotas bajo la línea de pobreza, ya sin trabajo y sin posibilidades, le empiecen a decir si hay una luz al final de este túnel. No se sigan enamorando de la cuarentena, aunque al presidente no le gusta cuando lo llaman de esto. No se enamoren de la cuarentena, porque también hay millones de argentinos que estamos esperando que nos empiecen a contar qué va a pasar, cuáles son los planes que tienen en los distintos ámbitos para el día después. Esa es la palabra clave. ¿Qué va a pasar con la Argentina el día después? Yo quiero contarte que en esta edición, en este punto de vista, en la segunda parte, te vamos a contar en detalle, por supuesto, dando nuestra opinión, contándote la historia y también con imágenes de lo que nosotros entendemos ha sido la noticia política de la semana en la provincia de Jujuy, este rompimiento dentro del seno del Partido Justicialista, más específicamente en el bloque de diputados del Partido Justicialista, que ya venía con muchos problemas, pero que la semana pasada terminó de estallar por los aires. Esta me parece que es la noticia política, porque se venía hablando mucho
por bajo el agua. Mucha gente no conocía esta situación y bueno, la semana pasada terminó de estallar y terminó de salir a la superficie los graves problemas, los graves desencuentros que tienen entre propios dirigentes del justicialismo. Esto va a ser en la segunda parte. Bienvenido, como siempre digo, a Punto de Vista. Hacemos el primer corte comercial y a la vuelta empezamos a contarte la historia de que nosotros le pusimos el título, el PJ, ¿todos unidos triunfaremos? Bueno, te vamos a contar si así termina la historia. Pausa. Evita la desadjudicación y acciones judiciales. Si sos adjudicatario o propietario de una vivienda IBUJ y adeudas cuotas de tu casa, presentate a refinanciarlas. Extendimos los plazos de vencimiento para la refinanciación, para quienes hayan sido adjudicados hace más de 10 años o para quienes fueron adjudicados hace menos de 10 años. Consultá las nuevas fechas en ibuj.gov.ar. La refinanciación se realiza únicamente en dependencias institucionales. Recordá que el IBUJ no cuenta con gestores. Al pagar tu cuota, haces posible que más familias jujeñas accedan a su casa. Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy. Construimos tu vivienda. Vos, arma tu hogar. Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda. Provincia de Jujuy. Unidos, responsables y solidarios. Te queremos contar cuál es la estrategia de Jujuy en esta nueva etapa. Durante estos meses vivimos la etapa 1 de una lucha contra el coronavirus que aún no termina. Gracias al esfuerzo de todos, no hemos tenido circulación local del virus. Pudimos prepararnos, creando el Comité Operativo de Emergencia y desarrollando 3 ejes principales. Primero, generamos el Sistema de Salud COVID-19, en donde equipamos y acondicionamos los hospitales San Roque y Pablo Soria. Construimos hospitales de campaña en San Salvador, San Pedro, Libertador, Perico, La Quiaca y Susques. Aumentamos y mejoramos laboratorios para realizar los test PCR. Además, se encuentran vigentes los planes de testeo, Centinela para el Sistema de Salud Aleatorio 360 en toda la provincia, test a población clave y testeo fronteras seguras. Existen protocolos obligatorios como el uso de barbijo, lavado de manos con agua y jabón, alcohol en gel, distanciamiento social, limpieza con lavandina, aislamiento social preventivo, circulación por terminación del DNI y la cuarentena obligatoria en espacios monitoreados para quienes ingresan a la ciudad. Estos protocolos se encuentran avalados por el dictado de normas legales con sus respectivas sanciones. En el segundo eje se creó el Plan Fronteras Sanitarias Seguras, que refuerzan los controles integrales en fronteras y pasos limítrofes, la cuarentena obligatoria para quienes ingresan a la provincia, control frecuente del tránsito y la repatriación coordinada. El tercero y más importante es el Plan de Adultos Mayores, con una mesa interdisciplinaria, atención integral y el voluntariado. La etapa 2 que iniciamos busca recuperar la normalidad, continuando con el pleno funcionamiento de los pilares de la etapa 1 y cumpliendo con los protocolos obligatorios. Es la única manera para estimular la economía, la recreación, la reintegración de los estudiantes y la educación con aprendizaje y evaluación. Tendremos mayores riesgos. La economía del país empieza a abrirse. Comenzamos la época invernal y Jujuy inicia progresivamente sus actividades. Quizás existan casos importados del virus, pero debemos evitar la circulación local. Lentamente tendremos más flexibilidad.
pero seremos más estrictos que antes en todas nuestras fronteras. Es fundamental salvar las vidas de los adultos mayores y personas vulnerables. Para eso, debemos ser más conscientes que nunca. Necesitamos más compromiso, responsabilidad social. Necesitamos de vos. Necesitamos de todos. La lucha contra el coronavirus recién comienza. Ahora es responsabilidad de todos. Provincia de Jujuy. Unidos, responsables y solidarios. ¿Floreros con agua dentro de tu casa? Al mosquito le gusta esto. ¿Canaletas de desagüe llenas de hojas secas? Al mosquito le gusta esto. Si mantenés tu casa ordenada y limpia, estás cuidando a los que querés. No hagas lugar para el mosquito. Elimina los objetos que junten agua o bien colocalos boca abajo. Limpia las canaletas, tapa los tanques de agua y desmaliza jardines y patios. Cambia frecuentemente el agua en los bebederos de animales. Reemplaza el agua de los floreros por arena húmeda. Colócate las mosquiteras y usa espirales, tabletas u otros repelentes. Para prevenir la transmisión del Zika, usa siempre el preservativo, pues puede contagiarse por vía sexual. Bien, gracias por esperarnos, por seguir sintonizando Punto de Vista. Y como te lo había prometido, en este segmento, en este bloque, te voy a contar la noticia, lo que es la noticia política de la semana en Jujuy, prácticamente este quiebre que se ha producido en el seno del bloque de diputados del Partido Justicialista. En el justicialismo conviven diferentes vertientes que cada una de ellas tienen algunos referentes. Por ejemplo, un sector que está comandado por el actual presidente del PJ, Rubén Rivarola, otro sector que conduce el senador Guillermo Snopeck. Después hay un encolumnamiento de muchos dirigentes atrás de la diputada nacional Carolina Moisés y también del ex intendente del Carmen, Adrián Mendieta, Ferreira, Palmieri, son muchos nombres que la sociedad empieza a conocer de a poco. Muchos ya tienen alguna historia en el PJ y otros que han irrumpido en la elección de junio del año pasado. Digo, todas estas vertientes que parecen estar abrazados dentro del mismo escudo, dentro de un mismo partido, ya venían mostrando hartazgo en distintas posiciones políticas, en muchos temas que están ocurriendo tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Y entonces se produce lo que se produjo la semana pasada, este choque ya de frente, esta colisión de sectores del peronismo que ya no se aguantaron más y tuvieron que salir a socializar ya el problema. Y esto empieza la historia con una conferencia de prensa donde está el presidente del PJ, Rubén Rivarola, el presidente del bloque de diputados Belizán, y acompañado por otros diputados donde le informan a la sociedad, al pueblo jujeño y al peronista en particular, la desafiliación de 4 diputados que en las elecciones generales de la provincia el año pasado salieron por otro frente, salieron enfrentando al Partido Justicialista. Se trata de Alejandra Cejas, de Juan Cardoso, de Alejandro Snopeck y de Débora Juárez de Bracamonte. En esa conferencia de prensa hablaron de la expulsión lisa y llana, no solo del partido, sino también del bloque de diputados del justicialismo. Y esto obviamente fue la gota que rebalsó el vaso y empezaron de ambos sectores, de los que hoy comandan todavía el bloque del Partido Justicialista y los supuestamente diputados expulsados. En esta primera parte
Y quiero agradecerle al compañero, a Sebastián Abrán, por las imágenes. Te voy a mostrar lo que fue parte de la conferencia de prensa cuando anuncian la expulsión del partido y del bloque de estos 4 diputados, y también una declaración del diputado Torres, que cuando le prestas mucha atención te das cuenta que esta historia viene de hace mucho tiempo, porque Torres es parte del grupo que integra Rubén Rivarola, pero cuando escuchás la declaración parece que Torres en algún momento de esta historia también lo quiso desbancar a Belizani y a Rivarola de la conducción del partido y del bloque justicialista. Primera parte, conferencia de prensa, diputado Torres, y después te sigo contando cómo prosiguió esta historia que terminó en la sesión, o que tuvo un rol más, no que terminó, tuvo un rol más en la sesión de la legislatura del jueves pasado. Dale. Disculpen la pequeña demora que hemos tenido, pero bueno, vamos a dar comienzo a esta conferencia de prensa en virtud de los trascendidos que han habido en estos últimos días acerca de la composición del bloque del Partido Justicialista, lo cual tenemos que ratificar la composición de 12 miembros para el bloque, en la cual, mediante la firma de 7, se me ratifica como presidente del bloque del Partido Justicialista. Se han dicho muchas cosas en estos días, pero la realidad es que la composición ya desde las elecciones y desde la suspensión de diputados que han participado en listas opositoras al Partido Justicialista están suspendidos de hecho, y es ahí donde se ha generado una serie de discusiones o se ha tergiversado ciertas noticias. La realidad es que la composición, como le dije recién, está por 12 diputados y 12 diputados y diputadas, lo cual nos mantenemos de esa manera, y aquel que no quiera componer el bloque justicialista lo tiene que expresar, ¿sí? Esto se ha hablado mucho y la realidad es que hay 4 diputados que han competido en las elecciones de junio y octubre, han participado en elecciones en contra del Partido Justicialista, y ya lo establece la Carta Orgánica de nuestro partido, que ellos tienen que tener una suspensión de hecho, y en consecuencia también en el bloque se ha mantenido la decisión del Partido Justicialista. Por lo cual, esto queremos que quede bien claro, que la composición del bloque, y lo voy a volver a repetir, son 12 miembros, ¿sí? Acá se ha priorizado la voluntad, la denuncia de muchos afiliados al Partido Justicialista, y tenemos que decir, en aquellas elecciones, el esfuerzo que han hecho los distintos sectores del peronismo para ir a competir a unas elecciones, dejando las apetencias personales para poder armar una lista competitiva, no así de 4 diputados que hoy son diputados provinciales, han competido por otro e enfrentado al Partido Justicialista, no son parte de este bloque. Esto ha sido ya en octubre ratificado, esto ha sido comunicado a la Justicia Federal Electoral, y tienen pleno conocimiento. Nosotros, como integrantes del Partido Justicialista, no podemos alegar a aquellos que han priorizado las apetencias personales yendo en contra del Partido Justicialista. Es lo que se ha llevado adelante, y la conclusión es, como quedó al principio, todos aquellos que han competido en el Partido Justicialista están dentro de este bloque, y los que no lo están. Esa es la realidad que hoy estamos viendo y queremos que quede claro. La voluntad es la voluntad de todos aquellos afiliados que han denunciado estos hechos, que son, por la Carta Orgánica del Partido Justicialista, como un hecho grave. Por eso es la suspensión de hecho. Entonces, para ir aclarando, esta es la conferencia de prensa en la cual no solo se me ratifica como presidente, sino también se ratifica, y vuelvo a repetir, la composición del bloque por 12 diputados. Ahora, en la conferencia de prensa es para anunciar la expulsión de estos 4 diputados que participaron por fuera después de las últimas elecciones. A ver, no es la expulsión, es la composición en la formalidad del bloque justicialista, que son 12. Así quedó en las elecciones y así está. Bueno, vemos que faltarían 5. De los 5
Es la mayoría que componen los 12 miembros. Hoy estos 7 representan la mayoría del bloque y es la que tomó la decisión de que la composición quede firme con los 12 diputados. ¿Pero firmaron el acta de los diputados? No, la mayoría, que es la que solicita, la mayoría, son 7 de los 12, los que se ha considerado en su momento que integren algunos 4, algunas reuniones de bloque, los mismos 12 disponen qué va a pasar con estos 4. Sí, ha habido conversaciones en particular, no en el bloque, en particular con cada uno, donde se ha ido transmitiendo la situación y es ahí donde se ha generado cierto revuelo, si se quiere, con las malas comunicaciones que han habido. Claro, para que quede claro, diputados que no pertenecen al bloque justicialista no pueden designar las autoridades del bloque justicialista. Acá son 12 y son los 12 que van a regir los destinos del bloque y quiénes son las autoridades del bloque y la mayoría está hoy presente de los que componen el bloque. Por eso se ha llevado de esa manera. ¿Cómo es la situación de los diputados, de 4 diputados? La situación de ellos, en particular, ellos se dirigirán a la presidencia de la legislatura para saber cuál es su destino. ¿Sí? Yo no puedo hablar por ellos, eso le deberían preguntar a ellos cómo seguirá el camino de ellos. Lo que sí nosotros estamos conscientes cuál es nuestro camino. Nuestro camino es la composición del bloque que tenemos hoy. Diputado, ¿cómo construye el llamado de unidad que hace el presidente Alberto Fernández y por otro lado sancionan a estos diputados? A ver, nosotros, como les dije al inicio, en las elecciones anteriores, hemos hecho, creo yo, más que caso porque nos tocó hablar con todos los sectores. Es ahí donde nosotros, si es que algunos, como aclaré hace rato, no hubiesen tenido por delante las apetencias personales y hubieran integrado este frente que se hizo con tanto esfuerzo para salir a competir, no solo en la provincia, sino también en la nación, seguramente estaríamos sentados con un gobernador peronista en la Casa de Gobierno. No ha sido así, por lo tanto, nosotros hemos bregado por la unidad, hemos trabajado por la unidad y pueden dar fe justamente la composición del bloque. La composición del bloque en estas últimas elecciones pueden ver que está formado por varias aristas del peronismo, no es un solo grupo o una sola fracción política peronista, no, está compuesta y se hizo una apertura más que importante y, como repito, se dejó de lado todas las apetencias personales para que esto se conforme un frente competitivo. Han habido 2 sectores que no lo han visto de esa manera y por eso hoy no tenemos gobierno. Y el resultado es justamente lo que le decimos. Este es el bloque que salió a enfrentar al radicalismo en elecciones, que salió a enfrentar a Macri en las elecciones y estos son los que le componen el bloque. ¿En algún momento se los aceptó a estos diputados que ya no forman parte del partido? ¿Por qué se los aceptó? Porque justamente, haciendo alusión a lo que decía la periodista, su colega, es justamente decir, busquemos la unidad, pero nos dimos con que estamos muy distanciados de pensamientos muy distantes y hemos encontrado que más que producir la unidad, se estaba rompiendo más todavía. Entonces, se ha truncado esa gana que teníamos todos de armar un gran frente, un gran bloque. Entonces, cuando no hay ideas encontradas y cuando vemos lo que ha pasado durante las elecciones, entendemos que lo único que se está logrando es debilitar. Entonces, se ha tomado esta decisión de ratificar el bloque de tal como participó en las elecciones. Efectivamente, tiene una suspensión porque lo establece la Carta Orgánica, una suspensión de hecho, apenas uno compite en contra del Partido Justicialista, ya lo establece la Carta Orgánica que está suspendido de hecho. Pero así también el apoderado del partido hizo todos los trámites necesarios en la justicia electoral para que quede todo esto claro, ya está todo en la justicia. ¿Están suspendidos desde el 9 de junio que participaron? Exactamente, ¿sí? Ya está. Junio del 2019. Así es. El año que viene se renuevan diputados nacionales, senadores, todo esto. No, senadores no. Senadores el año que viene. Senadores no. Todo esto tiene que ver con, ¿consideran ustedes que puede tener que ver con posicionamiento de cara a las elecciones del año próximo? Seguramente, pero acá cuando se empieza a priorizar que uno larga una campaña, como se dice, caballo que larga primero no llega, y no priorizamos el movimiento, la unidad, y justamente lo que venimos pregonando desde el año pasado, yo creo que estamos dando el camino. Hoy la idea era conformar una fuerza política importante dentro de la Cámara. No se logró, y si es que esto es
ya un posicionamiento político pensando en unas elecciones que están a 1 año y medio de que se lleven adelante, yo creo que le estamos fallando al pueblo de Jujuy. Estamos para legislar y estamos para mostrar unidad. Si el que piensa que armando esto ya es un candidato fuerte para las elecciones que vienen, yo creo que se está equivocando porque estamos debilitando aún más el peronismo. No. El precio. Yo no, lo que querés que... Vicepresidente segundo del Partido Justicialista, y competir sanamente dentro de lo que es el bloque, nunca sacar los pies de plato, digamos. Si yo tengo que tener y hacer memoria, a mí los 4 diputados me dividieron en 5 caimancitos. No me ganó el gobierno de la provincia, Gerardo Morales, las elecciones. La división de estos compañeros me hicieron perder. Entonces yo tengo que ser orgánico y también saber analizar cuáles son las futuras, más allá que tengo muchas diferencias con Belizán, con Rivarola, pero esas diferencias están plasmadas dentro del bloque. Yo no puedo sacar los pies del bloque e irme del bloque, tengo que discutir adentro. Pero el análisis que se hace, diputados, es que esto es a propósito de esta puja de poder que se está dando dentro del Partido Justicialista. Independientemente de por qué partido hayan participado en las últimas elecciones, los 4 diputados siempre fueron del PJ. En definitiva, el pueblo jujeño sabe que no le interesa la presidencia de si es Belizán, sea quien sea. El pueblo jujeño necesita otras cosas. Y nosotros necesitamos a partir de mañana trabajar en lo que la comunidad jujeña necesita. Esta disputa, para el año nuevamente van a tener oportunidad de estar sentado o no en política. ¿Por qué esto es política? Y están peleando en política dentro del bloque y para eso yo no estoy de acuerdo. Creo que tenemos que trabajar en otro sentido. Los jujeños necesitan diputados trabajando en pos de las necesidades que ellos tienen. Y después se discutirá y se seguirá discutiendo seguramente las posiciones de cada uno de los diputados. Diputado, más allá de esto, de que hace mención de que prefiere pelear la de adentro, ¿estas autoridades del bloque lo representan a usted como peronista? Mire, siempre va a haber diferencias entre uno y otro. A nosotros nos representa una organicidad que es a nivel desde el bloque del justicialismo, juntamente con el peronismo. Yo soy autoridad del partido, yo no puedo salir de esto. Creo que Belizán ha juntado los votos y ha sido electo nuevamente. Creo que ha sido una desinteligencia de los 4 diputados no tener la formalidad de incorporación al acta. En diciembre pidieron incorporarse nuevamente, salieron a jugar el año pasado por fuera, piden nuevamente ser incorporado. En enero, febrero ya como quisieron dividir nuevamente el bloque, entonces no se le entiende cuál es la postura política. Si se incorporan al bloque, medianamente tienen que mantener una coherencia, porque ellos solicitaron incorporarse al bloque. En poco tiempo, en enero, febrero, ya empezaron a querer dividir el bloque nuevamente. Creo que no es así la política. Hay que muchas veces aguantarse algunos golpes y dar la pelea adentro, y creo que esa es mi postura. Los otros 4 diputados, Palmieri, Ferreira, Chaer, Tisera, sí fueron con el partido. ¿Dónde cree que van a terminar? ¿En cuál de los 2 bloques? Bueno, son decisiones que ellos tienen que tomar. Fíjese qué distinto hubiera sido si yo era el candidato, como tenía pensado ser el candidato a presidente del bloque, y ellos, Chaer o Palmieri, me acompañaban. Iba a ser distinto, iba a un C9, iba a un C10, pero no entendieron nunca, digo, ellos se posicionaron solo, Alex Ceja ella, Juan Cardoso segundo, el otro tercero, y no respetaron al interior, me dejaron afuera, ¿me entiende? Pero no analizaron las cuestiones, primero cómo tendría que ser el planteamiento. Creo que si hubiera sido yo el candidato y podría ser Palmieri o Laticera, lo que sea, iba a ser distinto, creo, este análisis y esta pelea. Muchas gracias, diputado. Gracias, mi hermano. Lo que acabamos de compartir es lo que yo te había propuesto. Esta primera parte del informe, donde conocemos la posición de estos diputados, de estos 7 diputados, donde anuncian la expulsión de otros 4 compañeros de bancada. Pero digo, este fue el primer round. El segundo round se llevó el jueves en la legislatura, en la 4ª sesión ordinaria del periodo ordinario de sesiones. Allí el diputado Palmieri primero y después las diputadas Ceja le fueron con los tapones de punta y en el pecho al presidente del bloque, al diputado Belizán, quien solamente hizo uso de la palabra 3 minutos
para decir que esta decisión del bloque y del partido ya estaba resuelta. No está nada resuelto. Esto tienen otros capítulos más. Esto va a ser como una novela mexicana, donde va a haber muchos capítulos y donde van a ir apareciendo muchos actores. Pero en esta segunda parte, lo que dicen, lo que opinan y cuál es la posición política del otro sector que está enfrentado al rivarolismo, que hoy conduce, como te digo, el bloque y el Partido Justicialista. Palmieri y Ceja, los tapones de punta contra Rivarola y Belizán. Dale. A la Comisión de Asuntos Institucionales. Diputado Palmieri. Señor presidente, muchas gracias. Había pedido la palabra antes de entrar a las comunicaciones del Poder Ejecutivo. Cumplo en informar, señor presidente, y a toda la Cámara, la ratificación y confirmación de nuestra pertenencia como diputados al bloque Frente de Todos del Partido Justicialista y la elección de la diputada Alejandra Ceja como presidenta del mismo. Cabe señalar que la integración del bloque desde diciembre del 2019 y a la fecha, con 16 diputados, fue conformada y consensuada oportunamente en consonancia con lo que dispone el artículo 5 del reglamento interno de nuestro bloque, que a partir de la real y cierta integración del bloque consta en las sesiones de esta Cámara las alocuciones de todos los diputados en los actos administrativos varios emanados de este bloque, partes de prensa oficiales, publicaciones en medios periodísticos, convocatorias y reuniones del bloque, donde se destaca que el bloque Frente de Todos Partidos Justicialistas se encuentra conformado por 16 diputados desde el 10 de diciembre de la fecha. En diciembre del 2019, en la sesión preparatoria, el presidente de la Cámara invita a los distintos bloques políticos a proponer a sus respectivos presidentes. Un diputado de nuestro bloque pidió la palabra para designar presidente del bloque del Frente de Todos del Partido Justicialista en aquel entonces. En dicha sesión, el bloque del Partido Justicialista cambió el nombre para llamarse. En ese sentido, la legislatura de Jujuy en su página oficial sacó un comunicado expresando: durante la sesión preparatoria en la legislatura juraron 24 diputados provinciales electos el 9 de junio, en donde expresa que el Frente de Todos Partidos Justicialistas tiene 16 diputados. Que en distintas resoluciones de quien preside esta Cámara, señor presidente, entre ellas la resolución 7 del 2019, la 34 del 2020, se ratifica la conformación de la composición de bloques con 16 diputados, conforme las notas presentadas por el entonces presidente del bloque, compañero Pedro Belizán. Todo lo expresado expone con absoluta claridad que el bloque Frente de Todos Partidos Justicialistas, compuesto por 16 diputados, como consecuencia se le aplica el reglamento interno de nuestro bloque. En cuanto al cambio de autoridades del bloque, cabe destacar que tal proceso tuvo su inicio a partir de la propia convocatoria realizada por el hasta entonces presidente del bloque en fecha 26 de abril, quien convocó una reunión al bloque el 27 de abril a 18:30 horas, en el Salón Pilar Bermúdez, donde uno de los temas a tratar era el cambio de las autoridades. Todo ello conforme consta en lo expresado en la conversación de los grupos de WhatsApp por el medio al cual nos notificábamos, que fue oportunamente ingresado a presidencia. En dicha reunión se elaboró un acta de designación de autoridades del Frente de Todo el Partido Justicialista, donde por mayoría de sus miembros se designó como presidenta a la diputada Alejandra Noemí Cejas, todo ello conforme obviamente al reglamento interno de nuestro bloque. Que dicha acta fue comunicada en debido tiempo y forma a las autoridades de esta Cámara a través de nota presentada el día 19 de mayo a las 13:30 horas. Por todo lo expuesto, señor presidente, ratificamos y confirmamos nuestra pertenencia de 16 diputados al bloque Frente de Todos Partidos Justicialistas y reafirmamos la elección de la diputada Alejandra Noemí Cejas como presidente del mismo. Mal podría entenderse en las reglas de la democracia que un acta con menos voluntades que exterioriza una minoría se imponga sobre una mayoría. Por último, solicito que por secretaría parlamentaria se entregue en el despacho de la presidenta electa, diputada Cejas, llave del Salón Pilar Bermúdez, nómina detallada del personal dependiente de presidencia del bloque Frente de Todos Partidos Justicialistas y su correspondiente situación de revista, y se le dé la real y efectiva participación en labor parlamentaria para salvaguardar nuestra representación. Muchas gracias, señor presidente. Sí, señor presidente, para hacer referencia a lo expuesto por el diputado que me está cediendo la palabra, más allá de que esta situación no está en el orden del día y no está estipulada, queremos dejar bien en claro que la situación interna del bloque ha sido resuelta ya en el día de ayer,
quedando constituida con 12 diputados que son los que pertenecen a este frente que ha salido a pelear en las elecciones anteriores. Por eso quiero que quede claro, y como presidente del bloque y ratificado en esta Cámara el 10 de diciembre, quiero que se quede desestimada la situación expuesta por el diputado que me antecedía la palabra. No, expediente 343 de P20. Muy bien. Diputada Cejas. Gracias, presidente. Voy a traer al recinto un tema que debería haber sido resuelto en el seno de mi bancada, pero las expresiones del diputado Belizán realmente me preocupan. Escuché en estos días decir que habían 4 diputados de la bancada expulsados. Yo, la verdad, no he tomado conocimiento de la expulsión de diputados, menos de mi bancada. En algún momento, cuando se habló esto, se le explicó al diputado Belizán que mentir, cuando lo hace un funcionario, genera responsabilidades civiles, penales, administrativas. Generar en la opinión pública una noticia falsa para desviar la atención sobre lo que ocurrió en la bancada también es una forma de corrupción. Nosotros no vamos a permitir que se desvíe el tema que nos ocupa como bloque político. Nosotros, y en mi caso, por mi edad, yo soy de la generación de los niños de la democracia. Toda mi existencia la he pasado en democracia. Yo no conozco otro estilo de vida que no sea el pleno respeto por las mayorías y por las minorías. Degradar una institución política como es la legislatura me parece que es desvirtuar el rol que tenemos. Yo he llamado públicamente a la unidad de mi bancada. Nadie aspira a ser autoridad de una bancada de 7, de 8, de 10. Somos una bancada de 16 por voluntad popular. Y somos diputadas y diputados de esta bancada por voluntad popular. No hay que entender este tema con mucho más lucidez de la que son las menciones que ha realizado el diputado Palmieri. Me duele, me sorprende y la verdad me preocupa que no se quiera aceptar esa realidad. Somos peronistas, la única verdad es la realidad. Si tienen una mayoría distinta, muéstrenla. Nosotros ya la presentamos, ya notificamos, ya informamos. Dejemos de generar incertidumbre a la opinión pública cuando este es un tema meramente administrativo. Hoy hemos participado y participamos de esta sesión, los diputados de esta bancada, y quiero que esto lo conozca el recinto, sin orden del día, sin saber cuáles son los proyectos, sin que tengamos una representación que contenga a todas y todos los diputados. Si hay algún diputado de esta bancada que aspira a ser presidente de 7, que así sea. Nosotros aspiramos con esta mayoría a conducir y a administrar y a representar 16 voluntades electas por el voto popular. Y lo vamos a defender hasta el último día. Y lo vamos a defender con la fuerza que nos ha dado el voto de nuestros compañeros y compañeras en distintas oportunidades. No vamos a desviar el eje de la atención hacia algo que es ficticio y que existe solamente en la cabeza del diputado Belizán. Si tiene una expulsión para mostrar, muestre los 11 votos, que son las 2/3 partes que exige el reglamento de nuestro bloque. De lo contrario, diputado, esto va a pasar a otros términos, se lo explicamos. Mentir es corrupción. Formar parte de esa mentira y desviar la voluntad popular a otro lugar también lo es. Quiero expresar eso, señor presidente, porque se dijeron manifestaciones en torno a diputadas y diputados que nada tienen que ver con la situación que se ha planteado. Debería haber sido resuelto en el seno de nuestro bloque. Otras veces hemos discutido temas de este bloque. Yo quiero agradecer a las bancadas
oficialista, las bancadas que no forman parte de nuestra bancada. He hablado con los presidentes, hemos hablado con el presidente de la legislatura, han acompañado desde ayudar a componer una situación que debe ser compuesta en el seno de nuestro bloque. Quiero agradecerlo profundamente y quiero y espero y solicito que se reanude el diálogo institucional que se tiene que dar ordenadamente, democráticamente y con la responsabilidad que nos cabe. Gracias, presidente. Bien, te hemos mostrado y te hemos contado las dos posiciones de estas dos historias de una gran película que se va a seguir protagonizando en la provincia de Jujuy. ¿Cómo termina esta historia? Me preguntarás, y todavía nadie sabe, porque hay un diputado, según entiendo yo, que todavía no se expresó, ni para un lado ni para el otro. Y estoy hablando del diputado Rodríguez, el representante de los camioneros en la provincia de Jujuy, un hombre de Buenos Aires que, bueno, que tiene la suerte hoy de representar a los jujeños. Vaya paradoja, ¿no? En algún momento los gobernantes que vienen a prometernos que van a hacer cambios estructurales, habrá que empezar a imaginar una modificación de la constitución de la provincia para que, bueno, el que viene de afuera, bienvenido sea, que quiera vivir en Jujuy, que quiera trabajar en Jujuy, que quiera tener su familia en Jujuy, pero hay que ser como en otros lugares, en otras provincias. No pueden representar al pueblo porque no son de acá. Llegaron hace un par de años, pero bueno, esto es análisis para otro punto de vista, de armar de las reformas que hacen falta en la provincia de Jujuy. Digo, este diputado todavía no se expresó y este es el número clave. Cuando Rodríguez defina si está con Rivarola o si está con Palmieri, empezaremos a conocer cómo se empieza a definir la historia dentro del bloque del Frente Justicialista. Rivarola calla, y como calla y que uno lo conoce bastante tiempo, uno analiza que está muy tranquilo Rubén Rivarola con su poder de negociación. Bueno, la marcha peronista, que la cantan todos ellos y miles de jujeños más en la provincia de Jujuy, dicen: todos unidos triunfaremos. Esto fue quizás un poco el eslogan, lo que llevó a unirlos en junio del año pasado para enfrentar al Frente Cambia Jujuy de Morales y de Aquín. La historia continuará con todos unidos, o en definitiva esto será lo que va a ocurrir, el preludio de lo que va a pasar en las elecciones legislativas del año que viene. Cada sector, cada uno saldrá a jugar al andón pirulero atendiendo su juego, y después los símbolos, la ideología, la doctrina peronista la discutirán en cualquier otro momento. Pausa, una segunda pausa comercial en Punto de Vista, y seguimos transitando lo que nos queda de tiempo para el resto del programa. Dale. Evita la desadjudicación y acciones judiciales. Si sos adjudicatario o propietario de una vivienda IBUJ y adeudas cuotas de tu casa, presentate a refinanciarlas. Extendimos los plazos de vencimiento para la refinanciación, para quienes hayan sido adjudicados hace más de 10 años o para quienes fueron adjudicados hace menos de 10 años. Consulta las nuevas fechas en ibuj.gov.ar. La refinanciación se realiza únicamente en dependencias institucionales. Recordá que el IBUJ no cuenta con gestores. Al pagar tu cuota, haces posible que más familias jujeñas accedan a su casa. Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy. Construimos tu vivienda. Vos, arma tu hogar. Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda. Provincia de Jujuy. Unidos, responsables y solidarios.
te queremos contar cuál es la estrategia de Jujuy en esta nueva etapa. Durante estos meses vivimos la etapa 1 de una lucha contra el coronavirus que aún no termina. Gracias al esfuerzo de todos, no hemos tenido circulación local del virus. Pudimos prepararnos, creando el Comité Operativo de Emergencia y desarrollando 3 ejes principales. Primero, generamos el Sistema de Salud COVID-19, en donde equipamos y acondicionamos los hospitales San Roque y Pablo Soria. Construimos hospitales de campaña en San Salvador, San Pedro, Libertador, Perico, La Quiaca y Susques. Aumentamos y mejoramos laboratorios para realizar los test PCR. Además, se encuentran vigentes los planes de testeo, Centinela para el Sistema de Salud, Aleatorio 360 en toda la provincia, test a población clave y testeo fronteras seguras. Existen protocolos obligatorios como el uso de barbijo, lavado de manos con agua y jabón, alcohol en gel, distanciamiento social, limpieza con lavandina, aislamiento social preventivo, circulación por terminación del DNI y la cuarentena obligatoria en espacios monitoreados para quienes ingresan a la ciudad. Estos protocolos se encuentran avalados por el dictado de normas legales con sus respectivas sanciones. En el segundo eje se creó el Plan Fronteras Sanitarias Seguras, que refuerzan los controles integrales en fronteras y pasos limítrofes, la cuarentena obligatoria para quienes ingresan a la provincia, control frecuente del tránsito y la repatriación coordinada. El tercero y más importante es el Plan de Adultos Mayores, con una mesa interdisciplinaria, atención integral y el voluntariado. La etapa 2 que iniciamos busca recuperar la normalidad, continuando con el pleno funcionamiento de los pilares de la etapa 1 y cumpliendo con los protocolos obligatorios. Es la única manera para estimular la economía, la recreación, la reintegración de los estudiantes y la educación con aprendizaje y evaluación. Tendremos mayores riesgos. La economía del país empieza a abrirse. Comenzamos la época invernal y Jujuy inicia progresivamente sus actividades. Quizás existan casos importados del virus, pero debemos evitar la circulación local. Lentamente tendremos más flexibilidad, pero seremos más estrictos que antes en todas nuestras fronteras. Es fundamental salvar las vidas de los adultos mayores y personas vulnerables. Para eso, debemos ser más conscientes que nunca. Necesitamos más compromiso, responsabilidad social. Necesitamos de vos. Necesitamos de todos. La lucha contra el coronavirus recién comienza. Ahora es responsabilidad de todos. Provincia de Jujuy. Unidos, responsables y solidarios. ¿Floreros con agua dentro de tu casa? Al mosquito le gusta esto. ¿Canaletas de desagüe llenas de hojas secas? Al mosquito le gusta esto. Si mantenés tu casa ordenada y limpia, estás cuidando a los que querés. No hagas lugar para el mosquito. Elimina los objetos que junten agua o bien colocalos boca abajo. Limpia las canaletas, tapa los tanques de agua y desmaliza jardines y patios. Cambia frecuentemente el agua en los bebederos de animales. Reemplaza el agua de los floreros por arena húmeda. Colócate las mosquiteras y usa espirales, tabletas u otros repelentes. Para prevenir la transmisión del Zika, usa siempre el preservativo, pues puede contagiarse por vía sexual. Bien, le estamos llegando al final de una nueva edición
de Punto de Vista. Como siempre, agradeciendo a todos los que hacen posible que estemos en la pantalla de Tecnovisión Sociedad Anónima Canal 2, a las autoridades, a todo el equipo de trabajo de Punto de Vista, a Graciela en la producción general, a los cámaras, a Viviana, a Orlando, a Ediberto, allá en los controles, absolutamente a todos el agradecimiento que le doy cada vez que salimos al aire, porque esto es un gran desafío para nosotros y siempre estamos con alegría de encontrarnos con la audiencia de Canal 2 de Perico. Y a ustedes, como siempre digo, trabajamos semana a semana para traerte un programa distinto, un programa que te hable, que te analice y que te cuente no solo lo que está ocurriendo en la provincia de Jujuy, sino también jugarnos con nuestra opinión y contarte lo que creemos y lo que está pasando a nivel nacional, sobre todo en estos tiempos de pandemia, de cuarentena. Esto es Punto de Vista, con nuestro estilo de jugarnos siempre en la opinión, pero de frente, decirnos la verdad y sobre todo algo que es un valor que nosotros lo abrazamos con tanta devoción en esto de querer hacer periodismo, que es la independencia de opinión. Este es un valor que en el periodismo, a lo que tratamos de hacer periodismo, es un valor en el cual nos abrazamos de tener la total y absoluta independencia de contarte a vos, la audiencia, lo que está pasando con el cristal, con el prisma solamente de la verdad, sin contaminación política, absolutamente nada. Esto es Punto de Vista y esto es lo que marca nuestro camino, nuestro derrotero, después de más de 10 años de estar transitando los medios de comunicación en distintos lugares de la provincia de Jujuy. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Todo el equipo somos agradecidos de poder estar todos los lunes en contacto con cada uno de sus hogares. Nos vemos la semana que viene, si Dios y la Virgen lo permite, con una nueva edición de Punto de Vista. Gracias.